Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya nos vimos anoche con la decisión de la FED, pero yo creo que había que digerirla. Ha llegado el pivote, llegará en marzo, y si no llega en abril, y si no llega en mayo, pero esto de que va a haber más subida, yo no sé quién se lo dijo al oído a Powell hace 2 meses, y a partir de ahí, esto es un festival alcista, todo el mundo para arriba, cuando saben muchos que han llegado tarde, sobre todo a la renta fija, ¿no? A las dos, yo creo, la verdad que yo creo que solo se ven ejercicios como estos en la política, ¿no? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo el mundo hay que ser cauto, hay que ser prudente, la burbuja de esto, la burbuja de lo otro. Y ahora todo el mundo estaba invertido. En fin, ¿cómo dicen eso? El éxito tiene muchos novios y hay un refrán sobre eso. Pero bueno, lo importante es que los mercados, lo importante es dónde estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, el pivote empezó ya hace un par de meses, lo hablamos aquí, es decir, un pivote entiendo yo que se entiende en el momento ya que se toca el techo de algo, pues ya va a ser para un cambio. El pico. El pico. Entonces ese pico se alcanzó ya hace un par de meses o más, pero no es que lo dijéramos aquí, es que existe una cosa que nosotros hemos insistido muchísimo, que se llama la terminal rate, que queda muy bonito así en inglés, pero para decirlo en castellano, pues sería la tasa final, es decir, el tipo de interés ese en el cual empieza a cambiar las cosas. Pero es uno que establece el mercado, tú lo conoces. Y entonces, incluso creo que alguna vez lo hemos sacado aquí. Entonces, y que puede estar más abajo de donde estamos, incluso. Incluso. Pero lo bueno que tiene es que nosotros decíamos una cosa muy concreta. El gráfico del terminal rate, de la tasa, digamos, de giro, es el inverso a lo que van a hacer las bolsas y los bonos. Es decir, si la terminal rate va perdiendo fuerza, es decir, marca un techo y empieza a una tendencia a la baja, eso es exactamente lo que van a hacer las bolsas. Y eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, lo que tenemos es un pivote que se produjo no solo cuando nosotros lo dijimos en Next Step, sino justo cuando la terminal rate, lo dijimos porque la terminal rate además lo estaba haciendo que el mercado se podía haber equivocado, pero en ese caso no se estaba equivocando porque la inflación estaba bajando. Es que aquí hace 3 meses, antes del verano, estábamos dudando en el mercado, bueno, muchos no dudaban, todo el mundo era altos por mucho tiempo porque lo había dicho la FED. Christine Lagarde, repitiendo como un loro exactamente lo mismo cuando la economía europea no tiene nada que ver. Todo el mundo altos por mucho tiempo. Lo único que acertaba era la terminal rate, el mercado diciendo no por tanto tiempo. Y bueno, pues efectivamente tardará en producirse, pero el pivote ya ha empezado. Vamos por partes. Muy bien. Renta fija. Ahora todo el mundo es de renta fija. Pero la realidad es que aquí hay un capitán general que dice, oiga, yo he comprado a 10 años el bono americano cuando estaba al 5%. Y más o menos, me corriges, el tipo medio inflacionario que se espera, pues, es del 2,5, del 3, del 2, es decir, que año a año, 2% por encima sin mover nada, sentado en el sofá. Pero eso ya no es hoy. Hoy está el 3,9. Es que hemos perdido un 1,1 solo con la decisión de ayer, 2 semanas, 3 semanas más atrás. Pero, ¿da tiempo a buscar todavía rentabilidades de larga duración? El 2 años está al 4,4, es decir, sigue habiendo oportunidades. El problema es que el que entre al 2 años al 4,4 va a tener también un problema dentro de 2 años. Busca más duración, porque los bonos, esa renta fija que habíamos olvidado durante los últimos 10 años, ahora juega un papel fundamental. Tienes un nuevo mediocentro en el equipo, que es la renta fija. ¿Qué hace el inversor en este entorno? Porque puede pensar que llega tarde, Víctor. Dice, ¿para qué entro ya? La pregunta por partes tiene sus partes. Es decir, primero, yo entiendo, vamos, somos los primeros que no nos tiramos al 10 años, porque también hay que pensar que no tienes, digamos, la absoluta seguridad de a qué ritmo iba a caer la inflación. La inflación que iba a caer lo teníamos claro. Y si la inflación cae, la Reserva Federal tarde o temprano deja subir los tipos, porque ese es su trabajo. Lo que no sabíamos, todavía no sabemos del todo, es a qué ritmo va a seguir cayendo. Entonces, yo entiendo, el 10 años es muy sensible a lo que haga la inflación, puede tener mucho peligro. Ahora bien, es que había una jugada mucho más fácil, que es el 2 y el 3 años, que te daban más del 5%, y la propia Reserva Federal te decía que la inflación iba a estar en 2 años, bueno, en 1 año, bastante más abajo de donde estaba en aquel momento, pero además nosotros pensábamos que lo teníamos. Es decir, tenías una jugada muy sencilla,
que es lo que hemos hecho nosotros, que es ir alargando los plazos, pero sin necesidad de irte a los más largos, que eso sería lo perfecto. Pero yo no voy a hacer como está haciendo ahora la mayoría de los analistas, no, es que yo lo hice, lo dije y no lo hicieron, no. Nosotros fuimos, digamos, en eso sí, prudentes, y dijimos, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en un plazo, en unos plazos en los cuales el cupón es incluso mayor, es decir, 5,20, y ahora mismo seguimos con un cupón mayor en el todavía es incluso más, pero si caen los tipos de interés en el mercado, te llevas una plusvalía, que es lo que está pasando. No tanto como el 10 años, pero te llevas una plusvalía. Por lo tanto, punto 1, en renta fija, y es muy importante porque es la parte conservadora de la cartera o donde invierten los inversores conservadores. En renta fija tienes que medir el riesgo que quieres asumir. El 10 años es maravilloso, si te sale bien, puedes perder mucho dinero. ¿Y qué pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que entramos en un momento en el que hay que tener bastante cuidado. Porque entramos en el momento que todo el mundo se quiere subir al carro, porque la mayoría al final estaba fuera, sobre todo en renta variable, pero también en renta fija. La renta fija no es que haya estado en 10 años. Ha sido un mal año hasta noviembre. La renta fija ha estado muy mal desde primeros de 2022. Entonces, el proceso ahora es lo que llamamos normalizar esa renta fija. Nosotros empezamos 2022, van a subir los tipos de interés a monetario, porque como somos independientes y no tenemos que estar pendientes de las comisiones que nos pagan las gestoras, ni las entidades financieras en general, pues podíamos irnos a unos fondos que no dejan comisión, pero es que a nosotros eso nos da igual. Monetario, si usted quiere una letra del Tesoro, una letra del Tesoro. Monetario, letra del Tesoro. Pero esto es como a las 7:30, hay que saber plantarse, porque si te pasas, gana la banca. En este caso, pues el mercado. Entonces, ya entrados 2023 es cuando empezamos a esta normalización de, con cierto cuidado, evidentemente, ir aumentando esas duraciones que tú dices. Y ahora en adelante, pues ahora todo va a depender de hasta dónde pueda bajar la inflación, porque ahora nos parece que a lo mejor un 4,5 o cosas de este estilo, o menos del 4, pero a un 3 y mucho, nos puede parecer poco, pero eso dependerá de dónde baje la inflación. Si se cae al 1%... Entonces, ¿y dónde y en qué sitios? Muy importante, porque no es lo mismo Estados Unidos que Europa. Para Lagarde sí, que tiene que repetir eso de largos por mucho tiempo porque lo ha dicho Powell. Pero cuidado, que no tiene nada que ver. La economía americana está creciendo al 2,5%, puede mantenerse en un 2%, incluso aquí nos puede sorprender a un 3%. El año que viene ya veremos, no lo sabemos, pero está creciendo. Porque además de gasto público tiene dinamismo propia esa economía. Pero la economía europea tiene gasto público, pero no tiene dinamismo. No porque los europeos no lo seamos, sino porque está en un traje de cemento de burocracia y de regulaciones y de historias que le impiden crecer como la norteamericana. Por lo tanto, cuidado, porque también eso, por resumir al inversor conservador, hay formas, digamos, diversificadas de ir normalizando tu posición en los tipos de interés, en los bonos, es decir, en tipos de interés. No tiene por qué ser todo café solo o café manchado. Y en segundo lugar, las cosas serán atractivas, más o menos atractivas, en función de cuál sea la inflación en el sitio y en distintos sitios. En consecuencia, tendremos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, fijarnos en la inflación, porque donde manda capitán no manda marinero, como dije en su momento. Y la FED puede decir lo que quiera, que hará lo que haga y decida que haga la inflación. Renta variable, máximos del Dow, máximos del Nasdaq, el S&P a 80 puntos, 60 puntos de máximos históricos. Europa, el IBEX 35, como no lo hemos visto en no sé cuántos años. Y el Eurostoxx. Y el Eurostoxx. Entonces, ¿miedo de altura o hay que subirse al carro porque eso tiene todavía una pendiente alcista? Es lo que ahora mismo el inversor está diciendo. Oiga, yo esto lo veo como para entrar, pero claro, es que me da miedo, miro para abajo. ¿Cómo puede ser una corrección desde un entorno? Imagínate que llega a 5.000 el S&P 500 en el primer trimestre. ¿Cómo puede ser esa corrección? Entonces, el inversor también tiene miedo ahí. ¿Qué hace en ese entorno? De nuevo, estamos hablando de que existe el café manchado y el café solo. Esto es muy importante. Porque, segundo, también es muy importante en los mercados ver la fortaleza que tienen. Y Charles Dow, que fue el que inventó el análisis técnico, porque ahora se lo inventa todo el mundo en Twitter, pero hay un inventor y que estableció realmente lo importante. Y él decía que el mercado es especialmente alcista cuando coincidían los tres índices fundamentales, que en su caso, como era norteamericano, y estamos hablando de hace un montón de años, eran el Dow Jones Transportation y no me acuerdo cuál era el otro. Ahora no serían esos, ahora sería el S&P 500, sería el Nasdaq, porque estamos, cuidado, en la revolución digital, que no se nos olvide que eso sigue ahí, y sería el Eurostoxx. Si me apuras también el Dow Jones, serían 4.
Claro, que 4 índices. Uno ha superado los máximos de 2007, el Eurostoxx. Eso es bastante impresionante. En el caso del Con la S&P situación europea. Y la industria europea. Sí, pero eso es porque van a bajar los tipos de interés. El mercado piensa, y yo creo que acierta, que aquí van a bajar mucho los tipos de interés. Y los tipos de interés son la gasolina del mercado. Si los tipos suben, el mercado baja. 2022. Si los tipos bajan, el mercado sube. Esto es así. No tenemos tiempo ahora, no es que sea difícil. Es fácil de explicar, pero no tenemos ahora tiempo de plantearlo, aunque podemos imaginarnos a cualquier persona que esté endeudada. La situación de la economía será la que sea. Pero si le bajan el Euribor, pues ya tiene más dinero. Pero es un poco más complejo que esto, pero para que se nos entienda en un minuto, ¿no? Entonces, de cara a la renta variable, tú tienes que se han alineado los 4 índices más importantes. El S&P 500 no ha batido máximos, ha batido máximos recientes de antes de verano, pero está muy cerca. Está en ese camino. El Dow está a punto de batir máximos históricos, si no lo ha hecho ya. Y en el caso del Nasdaq los tiene muy altos, pero también está a camino de ello y está muy fuerte. Con lo cual dices, bueno, esto hay que aprovecharlo. Ese es el resumen. Tú tienes un alineamiento, como el alineamiento estrella es aquella de la ministra de Zapatero, ¿no? Aquí tienes un alineamiento de índices que te está diciendo que el mercado está muy fuerte y muy importante, que hay muchísima gente fuera. Es que el nivel de dinero que hay en depósitos monetarios, letras del Tesoro, aquí en Estados Unidos es altísimo porque los tipos están muy altos, todavía altos. Entonces, todo ese dinero que ahora le dan en letras del Tesoro, el TRE, lo que haya podido coger y todavía pueda coger dentro de un año o dentro de unos meses, dirá, ya no me van a dar lo mismo. Entonces, ese dinero va buscando extras de rentabilidad. En definitiva, el mercado está muy fuerte. Hay que aprovechar el efecto FOMO que dijimos a primeros de enero que se produciría en las jornadas abiertas que dimos. FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera. Pero ese efecto FOMO a su vez es peligroso, porque es lo que hace que los que compraron bien, los que compraron a tiempo, diga, no lo quieres, quédatelo. Es el momento de vender bien. Entonces genera correcciones. Pero en un mercado alcista las correcciones son algo muy interesante porque nos permite entrar en temas interesantes con un descuento. Por lo tanto, hay que estar en el mercado, pero hay que tener un porcentaje de liquidez para aprovecharlo. Y muy importante, nosotros trabajamos con fondos y con ETFs. Con los ETFs podemos movernos muy rápido. ¿Esto qué significa? A lo mejor en fondos tienes un mercado alcista, ¿por qué vender fondos de renta variable? Porque vaya a haber una corrección de 5, 7, 10%, para luego tener que volver a entrar. Pero en cambio, si tienes ETFs, haces, que es algo que probablemente recomendemos en breve hacer, entonces tú te haces con liquidez y cuando el mercado tenga una corrección que va a venir, porque la volatilidad es demasiado baja, y para que la volatilidad se ajuste tiene que haber una cierta corrección, pues en ese momento tú tienes liquidez y lo aprovechas para comprar en una corrección en un mercado alcista. Pero para eso no puedes hacerlo con fondos que tardan 2 días en liquidar, porque estamos hablando de que en un mercado alcista las correcciones suelen ser cortas. Ayer me decías en el programa, por la noche, cuando hacíamos el especial de la FED, es importante tener cuidado con el timing. Y yo me quedé ahí con el timing. ¿A qué te refieres con tener cuidado con el timing? Y cómo desde Nextech, por ejemplo, ayudáis a tener cuidado con el timing. Pues exactamente es de lo que estamos hablando. Hablábamos de la renta fija. Ahora, muchísima gente tiene fondos monetarios y letras del Tesoro. Bien hecho. Han aprovechado unos tipos buenos, se han plantado con unos tipos buenos. Si siguieron nuestros consejos, además, habrán empezado por el 3 meses, por los fondos monetarios de corto plazo, luego habrán ido alargando los plazos. Y ahora hay que seguir alargándolos. Si nos han hecho caso, lo habrán estado haciendo a lo largo de este año. Plazos medios, etcétera. Cortos medios, etcétera. Entonces, claro, ahora hay que alargar esos plazos si la inflación va a seguir bajando. Está por ver, pero si la inflación sigue bajando hay que alargarlos algo más. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que aprovechar correcciones. Habrá un repunte de la inflación, habrá un dato de empleo muy bueno, inesperado, o yo que sé, algo que haga que la gente vuelva a dudar, como pasó en verano. En verano corrigieron los bonos muchísimo, corrigieron las acciones en base a algo que no se produjo en ningún momento. Decía un filósofo francés que su vida era una serie de acontecimientos terribles que realmente nunca se habían producido. O sea, miedos, etc. El mercado realmente en verano se asustó. No pasó nada porque la inflación ha seguido bajando, siguió bajando, solo repuntó un poquito. O se quedó estable, depende de dónde, y el mercado corrigió bastante. Eso puede volver a pasar, con lo cual, para alargar las duraciones de la renta fija, un asesor en condiciones te va a ayudar a establecer los momentos para hacerlo. En renta variable 3/4 de lo mismo lo estamos viendo. Aquí tenemos un punto
Por ejemplo, yo si ahora estuviera totalmente fuera del mercado, entraría con un perfil a lo mejor equilibrado, que tuviera cierta liquidez, etcétera, y cuando el mercado corrigiera, que mi asesor me dijera cuándo meter, digamos, aumentar esa posición. O sea que a lo mejor entrar en el mercado ahora con todo puede estar bien, porque, entiéndeme, si realmente ese alineamiento del que hemos hablado antes de los índices, esa fortaleza se mantiene, podemos tener todavía bastante rally. Pero hay que o tener un asesor que te ayude a decir cuándo hay que reducir un poco esas posiciones, o tienes que entrar con una posición menos cargada de renta variable para aumentarla cuando se produzca una corrección que en este entorno tan caliente seguro que se producirá. Pues muchísimas gracias, Víctor Amar González, director de estrategia de Nextech Finance, por toda esa fotografía. Vamos a ver timing, que a mí se me quedó el timing. Va a ser importante. El timing es importante, la gente dice no, pero la gente luego se va de rebajas. Esto es lo mismo, o sea, no, yo la ropa me dan igual las rebajas. Bueno, a mí sí, pues soy un desastre comprándola, pero es lógico, oye, si puedes ahorrarte un 20%, ¿por qué no vas a hacerlo? Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.